Sean bienvenidos a su vuelo 777, con destino a cumplir nuestro llamado. Junto al pastor Damián y nuestro capitán del Espíritu Santo, haremos de su viaje la mejor experiencia de su vida. Combinamos que por precaución propia, dale like a este video y suscribirse para tener un mejor viaje. Sin más que decir, disfrute de su vuelo. Sean bienvenidos a su podcast favorito Detrás del Llamado. Estamos con un nuevo episodio en este hermoso año y hoy no me encuentro solo, me encuentro con un invitado muy especial desde Chile, Pucón, nuestro hermano Darío Bastía Reyes. ¿Cómo te encuentras en esta hermosa mañana que estamos grabando este episodio? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy día ha sido un día de bastante ejercicio, nos tocó salir a correr. Estamos muy mal con el estado físico, pero vamos remontando. La verdad, considero a Darío un buen amigo y es de Chile, así que un saludo a todos los de Chile, a todos los hermanas de Chile, que Dios bendiga mucho, que sigan trabajando en la obra del Señor fuertemente. Amén. Y vamos a empezar con este episodio con una pregunta que siempre me gusta hacer porque siempre es diferente la respuesta. Así que, ¿cómo conoces a Jesús? ¿Cómo llegó el momento en tu vida donde llega Jesús y cambia todo? Mira, te comento, bueno, yo vengo de una familia cristiana, mis papás se formaron en la iglesia y se fueron a vivir a Santiago. Cuando nos fuimos todos a vivir a Santiago, yo nací allá en Santiago, y a la edad de los 8 años empezamos a asistir como a la iglesia de manera regular. Okay. Ahí el Señor empezó a trabajar en mi familia y ahí empecé como a degustar del Señor. Así yo lo llamo, porque ahí es cuando uno tiene su encuentro personal con el Señor, pero no es todavía tu Dios. Okay. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es muy distinto conocer lo que Dios hace con tus padres que lo que hace contigo. Sí, claro. Entonces, eso fue como mi primer encuentro con el Señor. Después, a los 14 años, también el Señor restauró mi familia. Dios hizo un milagro maravilloso. Y también estaba viendo la obra desde afuera, como un espectador. Ya cuando llegué a la universidad, bueno, ese fue un periodo bastante malo para mí, en el sentido de que me aparté mucho del Señor. Y en ese proceso de haber construido mi propio castillo, así yo lo llamo, donde tenía novia, llevaba bastante tiempo, llevaba 5 años con ella, habían proyecciones de casarse, pero mi corazón no estaba con el Señor. Y fue en un proceso que cuando yo vine para la pandemia, antes de la pandemia, yo me vine a México por primera vez, junto con mi novia, de ese entonces. Y en ese momento nos pilló la pandemia acá en México. Y bueno, la situación de la pandemia, todo el estrés que había, el no poder volver a Chile, empezó a mellar la relación. Wow. Yo empezó a sacudir un poquito mi castillo de arena. Y ya cuando volvimos a Chile, ahí ya las cosas se rompió. No tenía trabajo, estaba toda la pandemia, no había oportunidad de trabajar. Entonces, lo único que me quedó hacer es construir. Entonces empecé construyéndole unas cosas para la que era mi ex. Le construí una cabañita, una oficina al jefe, al que era mi suegro, y todo iba súper bien. Pero después de eso, mis papás decidieron construir su casa. Y yo, como no tenía trabajo, dije, papá, yo les construyo la casa. Y empezamos a construir la casa. Entonces toda mi energía se fue a la casa de mis papás. Y ahí empezaron los problemas. De que yo no le daba tiempo a la chica, se empezó a sumar un montón de cosas. Yo me sentía frustrado, estaba ansioso, estaba muy obeso. Mi vida era un caos. Sí. Alejado del Señor no había... Y fue en ese momento cuando hubo ese quiebre de la relación, en donde yo toqué ese fue el punto más bajo de mi vida. Donde realmente me derramé delante del Señor y antes de cualquier cosa le dije, Señor, si tú estás aquí, háblame. Y yo estaba trabajando en un lugar fuera de la casa y justo ese día mis papás me llaman. Me empezaron a contar cómo había sido su día de trabajo y todo el tema. Y yo guardé silencio, pero por dentro estaba quebrado. Me acuerdo que había llorado mucho.
Y en un momento mi mamá me pregunta, hijo, ¿estás bien? Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿tiene algo que decirme? Así. Y mi mamá me dijo, hijo, hace 3 días tu tía de Viña del Mar te mandó este pasaje para ti. Y es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahí fue donde dije, ya Señor, este quiebre que tuve, tú estás en esto. Y Dios fue tan bueno, que no pasaron ni 3 días y tuve mi primer trabajo en la construcción. Y ahí empecé yo a trabajar. Dios se preocupó primero de mi área económica, porque era literalmente, yo veía que estaba dependiendo de mis papás. En la pandemia no había con qué trabajar. Sí, claro. Era un gasto para mis papás. Y Dios me empezó a dar la oportunidad de trabajo. Y así fue que en ese proceso de limpieza, donde el Señor empezó a limpiar mi corazón, es que conocí realmente al Señor. Wow. Ese fue el punto de inflexión. Me parece increíble porque es cierto. A veces pensamos que cuando Dios tiene un encuentro con nuestros padres, eso se transmite a nosotros y en cierta manera se transmite tal vez en recordar estas cosas, pero no en vivir una experiencia personal. Y cuando vives una experiencia personal es cuando ya no afecta nada más, que es tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Entonces, eso me encanta porque para los padres que nos están viendo es importante que tus hijos los lleves a tener una experiencia, no que tengan una experiencia a través de ti, sino que ellos mismos, porque Dios es tan grande y tan increíble que dice sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él es tan inmenso, su amor no tiene dimensión para medirlo o para contenerlo, que Él tiene para todos una área especial. Un tiempo especial. Para tu hijo especial y eso es increíble. Sí. Entonces, me encantó esa parte. Ahora, ya que Dios te ha salvado y ahora tienes un encuentro con Él, ahora, ¿cómo te enteras de que no solo es la salvación, sino también Dios te quiere utilizar? Bueno, una vez que ya comencé a asistir a la iglesia de lleno, porque una vez que, como llevaba mucho tiempo sin asistir a una congregación, a una iglesia, por tema de estar alejado del Señor, brota de manera espontánea el querer servir. No. Entonces lo primero que Dios empezó a usar en mi vida fue el tema de la música. Yo sabía algo de guitarra, entonces cuando ingresé a la iglesia empecé a participar en los grupos de alabanza, al tiempito después me agregaron al grupo de música, y empecé como literalmente a añorar servir. No es algo que esto me causa cansancio, no, sino que de manera espontánea. Si había algún evento, había que estar ahí. Dios transforma el corazón de uno, no es que uno transforme, claro. Pero Dios empezó a trabajar esa área en mi vida. Obviamente en ese proceso, cuando uno vuelve a los caminos del Señor, uno es como un niño. Entonces hay muchas cosas, muchas áreas en la vida de uno que van siendo pulidas. O sea, claro. Una de las cosas que el Señor trabajó en mí, cuando recién comencé, el tema del legalismo. Yo quería ganarme el cielo con mis propias obras. Claro. Quería hacer un montón de cosas, me sobrecargaba, era un peso. Y al final Dios como que dijo, epa, calmado. Me dijo, relájate un poco, disfruta de la gracia. Y ahí me topé con la gracia. Velocista. Exacto. Y así empecé como a conocer realmente al Señor. Y bueno, después nosotros participamos en una iglesia, después nos cambiamos a la otra iglesia, que está en la Alianza Cristiana Misionera, la cual nosotros venimos, junto con mi amigo Boris, con el que vamos de misiones. Y en esa iglesia, ahí empezamos también a servir. Desde que llegamos el primer día, empezamos a participar en los eventos, a lavar la loza. Son cositas pequeñas, de repente, o cuando se preguntaban quién podía hacer esto, uno levanta la mano, pero porque realmente hay un anhelo en el corazón de uno. Y así fue. Obviamente, en este proceso, como yo pasé muchos años sin servir al Señor, para mí era una vergüenza. Yo decía, estuve tantos años en la universidad que no le hablé a nadie. No. Estuve tanto tiempo compartiendo con gente que literalmente negué muchas veces al Señor. Nunca lo prediqué. Entonces era un peso para mí. Era un peso para mí el querer el querer, entre comillas, predicar este evangelio que hemos recibido, pero por una parte el enemigo usa tu recuerdo, sí, tu pasado, para avergonzarte. Entonces en ese proceso estuve un par de tiempo, un par de meses, hasta que junto con mi amigo Boris fuimos a un congreso en Concepción, en la 8ª región de Chile.
Y era un congreso misionero de 3 días. Una hermana de nuestra iglesia nos contactó a mí y a Boris y nos dijo, chiquillos, ¿quieren pertenecer al ministerio? Se estaba recién armando. Y fuimos como los espías que fuimos enviados. Fuimos a buscar, como a absorber la información y traerla a la iglesia. Entonces en ese lugar fue maravilloso. O sea, ahí sentí el llamado del Señor a predicar el Evangelio. No tal vez a ir a misiones. Porque yo decía, por una parte, quiero predicar el Evangelio, pero ni siquiera lo he hecho en mi círculo. Sí, claro. En mi casa, con mis vecinos, en mi trabajo. Entonces, después de ese congreso que tuvimos, ese congreso que hubo, yo llegué con esa hambre, decir, ¿de qué manera puedo predicar? Ese fue mi primera como acercamiento a la predicación, a divulgar el Evangelio. Y era un peso para mí, o sea, yo decía, venía a la mente mi pasado, y en un momento, cuando yo iba con mi hermano, íbamos en vehículo, pasaba una estación donde se recarga combustible, y una persona, el que me atendió, empezó a hablar de Trump. Justo había recién ha sido reelecto, me parece bien. Y él dijo, no, con ese Trump. Era bien comunista esa persona que me habló. Y con mucho resentimiento, con mucho odio contra Trump, de que el mundo se iba a ir a pique. Yo lo escuché. Y yo le dije, ¿sabe qué, caballero? Usted tiene la razón. El mundo no va para mejor. Pero la única esperanza está en Cristo. Eso fue todo lo que le dije. Y la persona se puso a llorar. Y dije, ¿qué dije yo? Que no le dije ni una teología, no le presenté nada. Te va a cobrar doble de gasolina. Y ahí él me empezó a contar cómo había sido su día. Él había sido conocedor. Y justo ese día le tocaron 3 situaciones donde el Señor, las personas le decían que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Entonces cuando llegué yo, el hombre ya estaba trabajado. Y ahí entendí de que la labor del evangelista no se trata de cuán preparado tú estés, Claro. sino de estar dispuesto a decir la palabra correcta, Claro. porque Dios ya la preparó. Sí, La claro. obra del evangelista o el misionero no está en sus propias fuerzas, está en la labor de lo que hizo Dios con Claro. esa persona. Uno llega a ese momento y uno ve la transformación de las personas, pero no es por uno, es porque Cristo ya lo hizo, o sea, Él ya lo Sí, trabajó, claro. hizo toda la preparación. Me encanta esta parte donde dice en Efesios que fuimos hechos, hechura suya. Dice, para andar en obras que Él preparó de antemano. Amén. Y eso es bien loquísimo. Cómo Dios preparó de antemano lo que nosotros ya íbamos a hacer. Y es donde tenemos que andar confiadamente y sosteniéndonos a Él. Porque ¿cómo vas a caminar en algo que Dios preparó sin acercarte a aquel que lo preparó? Exacto. Entonces, quiero resaltar 2 puntos antes que sigas con esa historia de lo que me dices que me encantaron. Y el primero es el servicio. Tú me dijiste que cuando te acercas a Dios, nació genuinamente el servir. Sí. Y yo genuinamente creo que aquella persona que es llena del Espíritu Santo, no es necesario que alguien le diga, oye, ve y sirve, sino te nace servir. De hecho, en los apóstoles dice que para las mesas, no para predicar, para limpiar las mesas y preparar la comida, eligieron llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo tan hermoso que a veces no entendemos, que dices, pues para trapear, no, tienes que estar lleno, porque lo puedes hacer, pero si no estás en la disposición correcta, de nada sirve. Y segundo, lo que me encanta es que a veces cuando queremos servir, queremos un púlpito, queremos una iglesia, y a ti te tocó predicar o dar el mensaje, por así decirlo, en la gasolinería. Entonces, decimos, no, si no es en la iglesia, no predico. Si no me ven nadie, no predico. Y no, es donde Dios te manda y diga la palabra, y ahí va a suceder los mayores milagros, los mejores encuentros con Dios, es en intimidad con Él, donde tú y Él nada más van a ver. Y eso me encanta, porque ¿qué pasaría si cambiamos ese concepto de que, no, pues mi primera predicación tiene que ser en la iglesia? ¿Cuántas veces predicaríamos en varios lugares, en la taquería, no sé, en donde sea, lanzaríamos la palabra? Porque la palabra es tan poderosa que no tiene límites de un ambiente o de un lugar. La palabra es poderosa y en cualquier ambiente transforma vidas. Entonces, eso me encanta. Sí. Así que la próxima vez que vayas a una gasolinería, predícale a aquel que está sirviendo. Sí, yo creo que es parte del cuestionamiento de muchos, porque uno nunca se siente digno muchas veces. Wow. O uno nunca se siente preparado para hacer cierta obra. Pero Dios te va poniendo las situaciones justas. O sea, para mí fue romper con la estructura de decir, yo tengo que prepararme para poder predicar. Sí, claro. O sea, Dios, y eso fue, ni siquiera yo lo busqué, Dios me puso la situación
donde yo hablé y vi que una persona se puso a llorar. Y de repente uno quiere conversarle a un amigo y puede estar tocándole la fibra, hablándole a la emoción y no vas a sacar nada. Sí. Pero cuando una simple palabra, una simple preocupación o simplemente guiarlo a Cristo, o sea, nuestra labor es míralo a Él, no nos mira a nosotros. Sí, claro. Y así el Señor fue abriendo las oportunidades y desde ahí comenzó como un cambio en mi vida. Porque hasta ese entonces yo vivía como oculto, mi evangelio nunca predicaba, o sea, me costaba un mundo de como argumentar, explicar de cómo Dios me había rescatado. Eso para mí era como, me daba mucho miedo. Sí, claro. Pero Dios empezó a poner situaciones en mi trabajo. Después de eso yo me dediqué a la construcción con gente. Dios me permitió predicarle a los mismos jefes, a las personas dueñas de las construcciones que le hacía, con la gente que trabajo. Y en el día a día, en el quehacer del día a día, tu testimonio va llamando la atención de las personas. Entonces la gente se acerca. Y yo, es algo que yo siempre lo he dicho, el que yo haya sido constructor es una bendición porque la gente me permite abrirme su casa, o sea, construirle su hogar. Y la gente literalmente, así como abre su casa para recibirte, abre su corazón. Wow. Entonces cuando uno llega al centro de ese hogar, es muy fácil predicar. Es muy fácil, con el gesto, la preocupación, con el saludo, con la excelencia del trabajo. Eso me encanta. Hay una frase que dice, la fe no sabe ni los cuántos ni los cómo, pero sabe qué va a suceder. Y eso que dices es algo que quiero remarcar porque es bien importante, porque mucha gente toma su trabajo como pretexto para el servicio de Dios. Pero ¿qué pasaría si tomamos el trabajo como pretexto para predicar la palabra de Dios? Exacto. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, porque muchas veces decimos, no, es que no puedo predicar porque trabajo. No. Pues algo me encanta que dijiste, es que no solo te permitían las puertas de su casa para construir, sino también para predicarles. Y esa es la manera donde necesitamos esa gente, o sea, donde quiera que estés, tal vez abogado, licenciado, necesitamos esa gente predicando, porque tal vez un pastor no puede llegar a esos lugares, porque tal vez es un trabajo, o hay ciertas personas que pues no te permiten porque no estudias eso, etc. Pero a los que les permitieron, Dios pone a sus hijos para que prediques. No estás en el trabajo que estás porque Dios dijo, no, pues ¿qué le doy? Pues para que se mantenga le doy este trabajo. No, sino con un propósito mayor, de poder lograr, por supuesto, alcanzar a esa gente para Cristo. Yo escuché un pastor, no sé si es estadounidense, que decía, tu pasaporte para predicar es tu trabajo. O sea, tu trabajo es el pasaporte que Dios te dio para alcanzar a personas. Entonces no podemos desligar la predicación en las cosas cotidianas. O sea, es fácil pensar para que el que está sirviendo, me gustaría llegar a masas, a miles de personas, sí, claro, ir a Estados Unidos. No, la predicación está así. Yo creo que en la iglesia primitiva, la gente en el día a día sí decía que había un amor entre ellos genuino que Dios iba agregando a las personas. O sea, la transformación que hubo en la iglesia primitiva, de gente que literalmente se rechazaba. O sea, judíos con gentiles que ahora estaban unidos en amor. Eso atrae gente y las predicaciones no dice que la gente iba a predicar, sino que el comportamiento en el día a día y ese amor genuino, sí, claro, eso atrae a la gente. Entonces lo hemos desligado, muchas veces hemos desligado el trabajo, como dices tú, el trabajo secular. Lo vemos como una maldición, como lo de Adán y Eva, ¿por qué? Pero realmente es una oportunidad. Es una oportunidad enorme, enorme. Y bueno, parte de lo que el Señor también fue formando antes de venir para acá a México, fue eso. Yo trabajo en el rubro de la construcción y como en todos lados el rubro de la construcción es bien bruto. La gente es áspera, dicen garabato, se están insultando, el doble sentido está en todo momento. Sí, claro. Y Dios me permitió ser luz en ese lugar, predicarle. De repente habían situaciones donde mis propios compañeros me decían, no sé, llegaba un nuevo y decían a la hora del almuerzo, oye, el Darío es el pastor. Y él ora todos los días por el almuerzo, así que tienes que quedarte callado. Así. Y la gente nueva, me lo decían de broma, y la gente nueva como que tenía como respeto por el hecho de yo estar ahí. Cuando me conocían se daban cuenta que yo era bien cercano, Dios me permitía poder conversarle y predicarle el evangelio, de la salvación, de nuestra incapacidad de poder hacer cambios en nuestra vida. Y Dios me permitió que en ese lugar, con las 6 personas con las que pude compartir, pude llegar a sus corazones. Y me di cuenta al final, cuando me tuve que despedir de ellos,
porque me hicieron un asado de despedida, donde se hizo un cordero, estuvo muy rico. Y varios hermanos de ahí, o sea, los que estaban ahí me abrazaron, me dijeron muy, muy buenas cosas, que el Señor me bendiga, que me use. Entonces ahí uno se da cuenta de que la labor, que a pesar de que a mí me molestaban, o sea, como yo era cristiano, me decían, ay, este es canuto, uno me quiso pejear dentro del grupo del trabajo, Sí. por yo ser cristiano, pero yo le doy gloria a Dios porque Dios hizo eso, Dios testificó por mí. Wow. No es que yo haya hecho algo, sino que Dios puso la gracia y al final, cuando ya me tuve que ir, apareció como la evidencia. Sí, Y- eso es bien increíble porque a veces lo hacemos muy como que nosotros mismos ponemos la piedra que nos va a hacer caer en la manera de, tú decías, cuando yo viví el evangelio lo viví mal primero, con cargas, y a veces hacemos tanto el evangelio y tanto la predicación así, sí. como que tengo que evangelizarlo y tengo que darle argumentos teológicos de apologética que lo persuadan, y descartamos al Espíritu Santo cuando es, no, yo no soy, es el Espíritu Santo quien va a convencer de pecado. Sí. Y también en la parte del evangelio vivimos a veces como agobiados en esa parte de que el evangelio no es lo que nosotros podemos hacer por Jesucristo, porque yo no fuera cristiano, la verdad yo no sería nada dentro de este ámbito, pero como eso no es el evangelio es lo que Dios ya hizo por nosotros, eso me da paz, me da tranquila. descansas. Sí, Y trae porque descanso. ¿cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces fallamos o seguimos siendo imperfectos? Como decía el apóstol Pablo, este cuerpo que yo quiero, lo que quiero hacer no lo hace, lo que no quiero lo hace. Pero cuando realmente descansas en esa paz que dice, bástate en mi gracia, es como que, ay, Señor, era lo que tú hiciste por mí. Me encanta porque cuando predicamos ya no te pones un peso, Claro. que no tienes que ponerte. Jesús mismo decían, ¿quién es que come con las prostitutas y tal? Jesús no era como que se ponía en la sinagoga y andaba ahí predicando, no hubieran cansado a aquellos que tenía que salvar, sino que iba a comer y vamos a comer, y yo no me imagino a Jesús como que, a ver, guarden silencio, voy a predicar, sino en la comida predicando su evangelio. O sea, Claro. yo creo que comía tacos. Tal vez. Pero con esto quiero seguir al siguiente punto sobre, ok, ya estás en esa función del servicio, ahora, ¿cómo vienen las pruebas? Porque ya hablamos de lo bonito, pero las pruebas, ¿qué pasan? Mira, yo creo que el proceso de cada cristiano, Dios te entrega promesas. Y las promesas te afirman muchas veces en los momentos difíciles que uno va viviendo. No. Cuando yo volví a los pies de Cristo, después de que tuve esa transformación, tuvimos un tiempo en familia donde esa misma tía que me entregó ese mensaje de Josué 1:9 vino a estar con nosotros. Y tuvimos un tiempo como de preparación para poder empezar a asistir a la iglesia. Ella se acercó, hacíamos cultos, cantábamos, yo tenía una guitarra, empezamos a tocar la guitarra. Fue un tiempo maravilloso. Y en ese tiempo el Señor usó a una amiga de mi tía, que yo nunca la conocí, ella nunca supo de mí. Y justo ese día, cuando estábamos reunidos, ella la llamó, esa señora. Es una persona que busca mucho al Señor. Tiene el don de profecía. Y de repente mi tía estaba conversando con ella, me dice, oye, conversa con Darío. Y me pasó el teléfono. Yo le dije, hola. Y la señora me gustó porque no sé cómo se llama. Pero me dijo, hijo, mira, yo soy tanto, estoy en el caminar, yo no soy perfecta, tengo muchas luchas. Una humildad con la que me habló y me dijo así como, el Señor ha sido bueno, yo lo único que puedo hacer es darle gloria a Dios. Una sencillez. Y de repente, cuando ella estaba conversando por teléfono, de repente dice, es como si alguien le hubiese hablado por el otro lado del teléfono. Y ella dice así como, ya, así. Oye, dile esto. Sí, y ella como que dijo, como que asintió con su voz. Dijo así. Y de repente, en 2 minutos, me dijo, hijo, yo he visto lo que he hecho. Empezó a describirme. Me describió en 2 frases. Me conoció mejor que yo. Literalmente. Era como que Dios me decía que Él estaba viendo lo que yo estaba haciendo por mi papá en el tema del construirle su casa. Sí, claro. Del proceso que estaba viviendo, de que se me quebró todo. Y literalmente yo escuché en 2 minutos mis lágrimas, pero así. Y de repente el Señor me empezó a entregar promesas. Lo primero fue la parte económica. Me dijo, yo me voy a hacer cargo de tu economía. No vas a tener que pedir nunca más. Pero busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Después me dijo, yo tengo a tu mujer.
pero busca el reino de Dios, tu justicia, y lo demás vendrá. Y yo tengo tu casa, Claro. pero busca el reino de Dios, tu justicia. Sí, claro. Fue primero área económica, la casa y la esposa, así fue. Lamentablemente, yo busqué cada una de esas cosas por mis propios méritos. Y cada una de esas veces que yo lo busqué por mis propias fuerzas, Pum. quebranto. y así fue mi proceso como de que el Señor fue como preparándome. Claro. Cuando quise enfocarme en trabajar, tenía trabajo, pero no se me veía el dinero. Estaba endeudado, no, llegaba a fin de mes, no me rendía. Cuando quise construir mi propia casa, empecé a juntar cosas, me iba mal, no tenía trabajo. Y después cuando quise conseguir a una esposa, también fue un fracaso. Y en cada de esos momentos el Señor me recogió, me limpió y me hizo conocer su gracia. Wow. Y así fue como el proceso de limpieza. Y ya cuando ya llegamos al punto de cuando yo quise buscar por mi propia cuenta a mi mujer, es que el Señor me mostró este camino del evangelismo o de ser misionero, entre comillas. Cuando tuve que renunciar, literalmente decirle, Señor, te entrego mi anhelo de tener esposa, te entrego el anhelo de tener hijos, literalmente fue como, ya, lo suelto. Ahí fue cuando el Señor me dijo, epa, te tengo esto. Y ahí el pastor Sergio nos comunicó, y esto fue el año pasado recién, y nos dijo, ya, vénganse a México, y nosotros dijimos, ya, vamos. No teníamos trabajo, no teníamos nada, o sea, y el Señor en 6 meses, ¿cuánto será? Creo que fue, dispuso de los recursos, nos capacitó, puso gente en nuestro camino. Entonces vimos cómo Dios hizo todo. Pero claro, hubo una parte donde tuvimos que despojarnos literalmente de nuestro anhelo, de lo que uno cree que es lo correcto. Y eso yo creo que es el proceso que nosotros estamos viviendo ahora, de literalmente despojarnos de todo, decir, ya dejo mi familia, dejo mi novia, dejo mi trabajo, la estabilidad que tengo para seguirte. Sí, Cuando uno hace eso, es como que el Señor te toma de la mano y va corriendo a 1000 por hora. Sí, Porque te lleva literalmente donde Él quiere, en el momento justo, con las personas correctas. Y yo creo que ahora esta conversación que tenemos es porque Dios permite que nosotros podamos testificar de la labor como Él la hace. O sea, nada de lo que yo pude planificar, y esto es como que siempre lo estoy orando, yo le agradezco a Dios porque sus planes son mejores que los míos. Mis planes eran tal vez casarme con alguien, tener un trabajo, cumplir con el horario, tal vez asistir de oyente solamente a la iglesia. Pero cuando el Señor rompió todo eso y me mostró, imagínate, estoy en México. Y esto en menos de un año. Entonces Dios, si Dios está adelante, uno va nomás solamente. Wow. Y ahí te da la valentía, como el versículo que el Señor me entregó de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Ser esforzado y valiente no viene de nosotros mismos, sino viene producto de que Jesucristo va delante nuestro. Porque yo estaré contigo, esa es la promesa. Y ahí es cuando uno agarra valentía. Pero si fuera por mí, yo no hubiese venido. Literalmente. Eso me impacta porque, en especial en ese versículo, pensamos que habla como de batalla o de como vencer a Goliat. Pero cuando ves el contexto habla de cumplir su palabra. Guardar la palabra en el corazón. Y eso es bien, me encanta decir la palabra loco porque dice la palabra de Dios. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder. Por eso utilizo mucho esa palabra. Es contraintuitivo. Pero me encanta eso porque dice, esfuérzate y sé valiente. Y tú dices, ¿cómo Dios te manda que necesitas más esfuerzo y más valentía para cumplir su palabra que para derrotar cualquier enemigo? Exacto. Porque cuando obedeces su palabra, el enemigo cae por sí solo. Claro. Entonces, se necesita más esfuerzo para obedecer que para pelear cualquier batalla. Uh-huh. Y segunda parte de lo que me encantaba que estabas diciendo es que cómo Dios mismo prepara de antemano. Y decías del tiempo que sucede, ¿no? A veces decimos, no, Dios, ya dilatas mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Él decide, Él abre puertas y lo que Él abre nadie puede cerrar. Amén. Lo que Él cierra nadie puede abrir. Entonces Él ha decidido de antemano que lo que estás viviendo esos son los planes de Dios y es increíble porque tanto tiempo estando ahí se me viene a la mente como este Jonás cuando le dice, ¿sabes qué? Ve a tal lado y da la palabra.
Y Dios, me imagino a Dios diciéndole, pues mira, tengo 2 vehículos para ti. O te vas por el camino donde yo te mando y vas a llegar pronto, o te mando otro transporte no Lo vas tan a hacer cómodo, pero vas a llegar igual Vas al a lugar. llegar igual. Entonces Sí. yo me imagino así Dios con todos. Sí. Oye, te va a mandar a tal lado, Sí. pero hay 2 caminos. Yo quiero que vayas por este, pero yo tengo otro camino que te va a llevar al mismo lugar que yo te quiero dar. Solo tú Es di. soberano. Y es Dios cuando realmente pasa, este brother dice, no, pues no quiero ir por ese camino, me quiero ir por el otro. Y pasa, el gran pez lo toma y tiene un encuentro con Dios poderoso, Señor, ahí en medio de las profundidades, en medio de las algas. Me encanta cómo habla Job, pues, porque es poético y como dice, las algas estaban sobre mí y en medio de ese frío yo sentí, escuché tu voz y es bien loco, ¿sabes? Claro. Y llegó al mismo lugar y me imagino así con todos. Dios es como, mira, yo te di la promesa, tú eliges los 2 carros, y yo voy contigo o vas Sí, a y llegar. es lo que vemos en la historia de la Biblia, con muchas de las personas que aparecen. Muchos tenían trabas, o sea, algunos dependían de personas. Sí. Ya Dios te lo permite, después te sacó a la persona y te das cuenta, conoces realmente a Dios. Y Dios, a pesar de nuestra flaqueza, nos permite porque Él es soberano, o sea, Él lo va a cumplir Soberano. tal cual. Ahora, Él también, el Señor te hace llegar a ese punto para que tú mires hacia atrás. Claro. Porque yo veo hacia atrás en mi vida y veo cómo Dios fue preparando todo y es un milagro, o sea, y ya cuando lo comprendes y es parte de ti, ya sabes que lo que viene va a funcionar de la misma manera porque Dios no tiene sombra de variación, entonces si lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Entonces, eso es algo muy bonito y Dios hace como Él quiere, o sea, Claro. mi estadía ahora en México, yo no vengo como a decir, yo soy el misionero que viene de Chile, que se preparó. No. Yo vengo a aprender. Yo vengo literalmente dispuesto a sacarme todos los esquemas que pude haber formado, porque la religión muchas veces, o la religiosidad, genera eso, una estructura en tu mente, es decir, de esta manera funciona el evangelismo, de esta manera se predica, de esta manera se llega a otros países. Y no, entonces todo lo contrario, es el Espíritu Santo guiándote y adaptándote al lugar. Entonces, llegar a México para mí ha sido maravilloso. O sea, Cuéntanos de eso. Para acabar este hermoso episodio, cuéntanos cómo ha sido tu capacitación en esta área de misiones aquí en México, en mejor país del mar. Ahí llega tu Chile. Hay en Chile hay alguien que dice, nosotros somos el mejor país de Chile. Estamos en nuestra propia categoría, ¿no? ¿Cómo te ha ido en México? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque, como lo dije, Darío viene de Pucón, de Chile, y está aquí en México, laborando como misionero en esta área, capacitándose. ¿Cómo ha sido este cambio? Cuéntanos. Maravilloso. Una bendición, solamente por resumirlo en esa palabra, es una bendición completa. Desde el recibimiento de los pastores, que estamos quedándonos con ellos, del recibimiento de la iglesia, el cariño que nos han dado, los abrazos, los saludos, el que estén pendientes de nosotros, que nos bendigan con cositas, que cuando vamos a las casas de ellos nos sirven comidas exquisitas. Yo creo que ha sido un tiempo muy bendecido. No me he llevado ninguna experiencia mala. De todo lo que llevo acá, nada. Todos los hermanos son así, generosos. Hasta me siento mal porque en Chile no somos así. Pero cuando nos invitan a sus casas, sírvase, coma, tenemos esto, sabe lo que tiene, sí. O me dicen esto pica, tenga cuidado, y comemos. En la alianza tiene un dicho, dice, la alianza come y avanza. Es un lema. Aquí hemos comido bastante. Y bueno, ha sido un tiempo bonito, hemos podido participar en los Ocotes, Libres, en Grajales, hemos visitado niños, me ha tocado, Dios dado la posibilidad de predicar en otra iglesia, aquí mismo en este lugar, y literalmente ha sido un tiempo hermoso, mucho crecimiento. Y he aprendido, llevamos 1 mes y 2 días, he aprendido más de lo que he aprendido en toda mi vida, yo creo. Porque claro, aquí al final, yo creo que lo que yo quiero que puedan ustedes entender de que no se trata de lo que tú puedas hacer, porque muchas veces muchas personas se capacitan, van a seminarios, se arman una estructura en su mente, pero como tú hablabas, la guía del Espíritu Santo es fundamental para el misionero. Sí, claro. Dios va guiando, Dios va poniendo a las personas. Me sorprendió el caso cuando fuimos a los Ocotes. Hicimos un evento de niños, dimos la primera clase y en los libritos había que poner el nombre del niño, la edad, los gustos y el sueño que él tenía.
Y dentro de ese grupo de 17 niños que había, uno puso que quería ser pastor. Imagínate, en un evento que se hizo de niños, ya un niño anhela ser pastor. Tal vez lo dijo de broma, pero ten por seguro que él va a ser el futuro pastor de ahí. Wow. Y si Dios lo está formando en los niños, es la hora de Él. O sea, Sí, claro. Él te permite participar de su obra y ver estos frutos. Y para mí ese niño valió la pena completamente todo lo que se hizo. Sí, claro. Y así con los niños que están atentos, que participan, que entienden, que se recuerdan de la palabra. ¡Wow! Sí. Y ha sido maravilloso, maravilloso. Me siento pleno, Wow. me siento lleno. Es tan lindo servir. Bien. Ah, También. ahora quiero acabar con este episodio, que nos compartas a alguien si está viendo este episodio que quiere o ha sentido el llamado al ministerio, a estar de misionero, evangelista, tal vez en otros países. ¿Tú qué consejo les podrías dar con esta experiencia que estás viviendo o con esto a través de lo que Dios te ha mostrado? ¿Qué consejo le podrías dar de si tiene ese llamado? ¿Qué les podrías decir tú? Voy a mirarle la cámara. ¿Cuál de los dos? Pues, Ya. Bueno, lo primero que comentarles es que Dios es quien llama, Dios es quien capacita, Dios es el que financia, Dios hace todo. Por medio de Jesucristo tenemos todo eso de manera gratuita. Y cuando el Señor ha tocado tu corazón y tal vez te ha puesto el mismo sentir que a mí, tal vez de cuestionarte, de salir a predicar, o cómo le hablo a mi amigo, cómo me acerco a la persona que está en la calle, ten por seguro que Dios espera un corazón dispuesto para el servicio, humilde para ser enseñado también, y sensible a su palabra. Cuando somos sensibles a su presencia, a su espíritu, es que hacemos las cosas que Dios nos encomendó. No se trata de lo que tú puedas formar con tu propio esfuerzo, sino de vivir en esa gracia. Y muchas veces eso viene de parte del quebranto, cuando somos molidos, cuando nuestros planes no resultan, es cuando vemos la gloria del Señor. Entonces, para cualquiera que esté viendo este episodio, sean sensibles, sean humildes. El Señor nos manda que seamos mansos y humildes. Jesucristo es el claro ejemplo, que Él siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en ese servicio, cuando somos esclavos literalmente por amor, es que vemos las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Y eso es algo contraintuitivo. Muchas veces queremos nosotros merecernos el ser llamado, o queremos ganarnos este lugar que el Señor nos tiene, pero no. Dios hace como Él quiere. Y si Dios ha tocado tu corazón, entrégate por completo. Déjale literalmente todos tus sueños delante de Él y ten por seguro que el plan que Él tiene para tu vida va a ser mucho mejor que el que tú hayas pensado. Así que ese es el llamado, mi querido hermano. bueno, pues te doy muchas gracias por permitirme pasar este tiempo contigo, que estés también como invitado en este podcast. Muchas gracias por tus palabras, por abrirnos tu corazón, y sé que Dios es el comienzo de lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Y seguirá haciendo grandes cosas, maravillosas cosas para su nombre. Así que muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Que se bendiga. Quiero mandar un saludo a la gente de Chile, a alguien especial. Un saludo a mi familia, a mi novia que me está viendo desde ya. Ya nos vamos a ver prontito. Bueno, hay planes de casarnos. Si Dios quiere, Dios nos permite, a fin de año, si Dios lo permite. Ya vamos a estar casados. Y bueno, ella también tiene un llamado misionero, entonces ha sido, Dios ha unido también. Y bueno, mientras no estaba buscando, como te decía, cada vez que busqué cada cosa, Dios, yo me chocaba contra un muro. Y cuando me entregué al Señor, el Señor cumplió. Y puso una mujer como Paulina en mi vida, así que estoy contento, muy feliz. Qué bonito. Bueno, pues un saludo a la gente de Chile. Ese fue el episodio de esta semana. Recuerden que cada semana subimos episodio y nos vemos en el próximo episodio. Que les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.